título del mensaje, analfabetismo bíblico, hermano. Ese es el título del mensaje que le he dado el día de hoy. Creo que es un tema de mucha importancia para todos nosotros, hermano, para todos. No importa la cantidad de años, no importa la experiencia, no importa nada de eso, hermano. Creo que es un tema que nos compete a todos, desde el que no conoce a Dios hasta el que conoce al Señor. Nos basamos en el libro de Proverbios que leyó hace un momento mi hermano. Proverbios 4:4 dice: y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Vemos, hermano, que hay una exhortación ahí en Proverbio de parte del Señor que dice dos cosas muy importantes para cada uno de nosotros. Dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones. Es muy importante, hermano, que cada uno de nosotros podamos retener las razones de Dios en nuestros corazones. No solamente, hermano, que entre por un oído y salga por otro oído, sino retener en el corazón. Eso es de suma importancia para la vida cristiana, hermano, porque a veces somos humanos. A veces escuchamos por aquí, se nos sale por aquí, y no obedecemos lo que Dios establece en su palabra. Pero es muy importante, hermano, que retengamos en nuestro corazón, porque es la única manera que podremos seguir este camino que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y dice, y guarda mis mandamientos y vivirás. Es muy importante, hermano, que guardemos los mandamientos o obedezcamos los mandamientos de Dios para vivir, hermano. Es muy importante. Es muy importante el contexto de Proverbios 4. Aquí puse una lectura que me gustó mucho. Dice que este poema no es solo sobre la familia de Salomón. O sea, no se enfoca solamente en la familia de Salomón, Proverbios 4, sino que se trata de todas las familias. De todas las familias. Nos dice que un padre debe enseñar a su hijo cuando crezca. El hijo debe enseñar a sus propios hijos. Y la familia de Salomón era la familia real de Israel. En el poema el padre no enseña acerca de ser un rey. Mire la importancia, hermano, de Proverbios 4, que habla de retener las razones de Dios, de retener en el corazón, habla de la sabiduría. Y aquí el rey no habla, hermano, de ser un rey. Eso no se lo está explicando a sus hijos. No habla de riquezas y dinero. No explica cómo liderar una nación. Para este padre solo una cosa importaba o importa. Su hijo debe aprender la sabiduría, hermano. Es muy, pero muy importante para cada uno de nosotros, para nuestros hijos, para nuestra descendencia, para nuestros amigos, nuestros conocidos, aprender la sabiduría de Dios, hermano. Y hoy en día, hermano, existe mucho analfabetismo bíblico y creo que todos están anuentes de eso. Cuando salimos a las calles, muchas personas han oído de Dios, pero no conocen a Dios. Muchas personas allá afuera ni se interesan muchas veces por el Señor y siguen su caminar en este mundo sin conocer a Dios, sin obtener la sabiduría que proviene de lo alto, hermano. Pero el Proverbios 4, hermano, nos habla de la importancia que tiene la sabiduría en la vida del hombre. Es muy, pero muy importante, hermano. Es fundamental
que nosotros obtengamos la sabiduría que proviene de lo alto. Definiciones: analfabeto, persona que no sabe leer ni escribir, un iletrado. Analfabetismo también viene siendo ignorante, sin cultura o profano en algunas disciplinas. Esa es una definición, hermano, de analfabetismo, y de repente sonará, oh, eso está muy fuerte, pero no. Muchas veces se han malinterpretado muchas palabras y la hacen ver como algo que en realidad no son. El analfabetismo bíblico es algo que las personas desconocen, y dice que una de sus definiciones es ignorante. ¿Cuántos de los que estamos aquí ignoramos algo? Todos. Nadie se la sabe toda. Todos ignoramos algo. Pero en las cosas de Dios, hermano, no nos podemos dar el lujo de ser ignorantes. Hay una realidad, hermano, que el Señor nos dejó un libro. El Señor no nos dejó un pensamiento, el Señor no nos dejó una idea, el Señor nos dejó un libro. Y ese libro hay que leerlo, hermano, para no caer en ignorancias y en analfabetismo bíblico que nos puede traer consecuencias en nuestra vida espiritual. Es muy importante, hermano, erradicar por completo el analfabetismo bíblico en nuestras vidas y en la vida de las personas que nos rodean. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias del analfabetismo bíblico en una congregación, hermano? Este es un mensaje temático. Vamos a ir viendo varios pasajes de la Escritura y nos vamos a ir dando cuenta, hermano, cuáles podrían ser las consecuencias del analfabetismo bíblico en una congregación. Consecuencia número 1, hermano, que podremos ver es la destrucción. Dice la palabra en Proverbios capítulo 1, verso del 24 al 30. Yo os llamé, pero no quisiste escuchar. ¿No se le hace peculiar, hermano, muchas veces que Dios llama a la vida del hombre y las personas no quieren escuchar la voz de Dios? Proverbio dice: yo os llamé, pero no quisiste escuchar. Tendí mi mano, pero no hubo quien atendiera. Dios llamando a la vida del hombre. No quieren escuchar, no quieren atender, estrechar la mano a Dios, sino que desechaste todos mis consejos, hermano. Eso es lo que el analfabetismo bíblico hace. Desecha los consejos, hermano. Desecha la sabiduría. Por ende, la persona desconoce de Dios. Pero hay consecuencias, hermano, cuando la persona desecha la sabiduría de Dios, los consejos de Dios. Desechaste todos mis consejos y rechazaste mis reprensiones. Verso 26. Por eso también yo me reiré en vuestra calamidad, me burlaré cuando os venga lo que teméis, cuando venga como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegue como un torbellino. Cuando sobre vosotros venga tribulación y angustia, entonces me llamarán, pero no responderé. Me buscarán de mañana, pero no me hallarán. Y mire por qué no la hallarán. Verso 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, hermano. Miren la importancia que Dios le da al conocimiento de su palabra. Por cuanto aborrecieron mi sabiduría, hermano. Y no escogieron el temor de Jehová, sino que rechazaron mi consejo y menospreciaron todas mis reprensiones. Vemos, hermanos, lo importante que es para Dios que cada uno de nosotros tome en serio escuchar la voz de Dios, atender la voz de Dios.
es algo, hermano, que el Señor lo ve con mucha seriedad, cuanto más nosotros. Debemos entender, hermano, de que tenemos cada día que escudriñar las Escrituras, cada día. Decía una persona, uno de estos eruditos, muy conocedor, el tipo habla el griego, el hebreo, imagínense, el tipo está años luz en conocimiento más que uno. Y él decía, la Escritura es como un océano, solamente se ha descubierto el 5%. O sea, la Escritura es tan amplia, hermano, y de ese océano hay muchos que conocen el 0.01. Entonces eso es inadmisible para Dios, hermano, por cuanto aborrecieron mi sabiduría, dice el Señor. El Señor los aborrecerá a ellos. Entonces es importante, hermano, que erradiquemos por completo lo que es el analfabetismo bíblico, porque trae consecuencias a nuestra vida. Otra de las consecuencias que trae el analfabetismo bíblico es la desorientación. Salmo 119, versículo 105, dice la palabra, un verso muy conocido: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vemos, hermanos, que la persona que desconoce la palabra de Dios, que tiene un grado de analfabetismo bíblico, obviamente la palabra no puede ser lámpara a sus pies. Esto indica, hermano, que la Escritura es la lámpara, hermano, que ilumina el camino que nosotros debemos seguir. Obviamente, cuando no hay conocimiento, uno va ciego, caminando, sin conocimiento, se tropieza con el atrio, se cae en el púlpito, porque no hay una lámpara que lo esté guiando, hermano. Y la Escritura es lámpara a nuestros pies. Si yo no tengo esa lámpara, hermano, o yo desconozco lo que dice esa lámpara, yo estoy caminando en oscuridad. Y tarde o temprano me voy a estrellar. Tarde o temprano me voy a caer, me voy a tropezar, porque no tengo esa lámpara. Dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a mi camino. La definición de lumbrera, hermano, sé que es un agujero que se hace en el techo para que entre un rayo de sol e ilumine el lugar. Entonces la Escritura, hermano, es la lumbrera que ilumina la vida del hombre. Pero si desconocemos, hermano, lo que dice la Escritura, ¿cómo vamos a andar por donde Dios quiere que andemos? ¿Cómo vamos a seguir el camino que Dios quiere si desconocemos totalmente la Escritura? Y eso pasa en personas inconversas, pero también pasa dentro de las congregaciones. Muchas personas agarran su Biblia solamente los domingos cuando venimos a reunirnos. Toda la semana la tienen ahí archivada, tomando polvo. Pero es necesario, hermano, que cada día escudriñemos la Escritura. Fundamental, indispensable para la vida cristiana. Porque hay muchos peligros, hay muchas consecuencias, y la desorientación es una de ellas, pero también hay más consecuencias, y es la manipulación. Dice que Satanás no necesita siempre de la falsa doctrina, la inmoralidad o la persecución. La ignorancia es su principal arma. Esa es la principal arma de Satanás, la ignorancia. Dice Efesios 2, del 1 al 5, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Miren esto, hermano, la corriente de este mundo, todos la seguíamos. En otro tiempo, antes de conocer al Señor, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a quién, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos, también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad, hermano, de nuestra carne, de los pensamientos,
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, hermano. Por gracia sois salvos. ¿En qué me quiero enfocar en este pasaje, hermano? Cuando hay una ignorancia que desconocemos de Dios, estamos siendo los títeres del diablo. Estamos navegando por la corriente de este mundo, la cual es dirigida por Satanás. Hermano, y eso es lo que hace el analfabetismo bíblico. Esa es una de las consecuencias. El diablo nos manipula. Cuando estábamos sin el conocimiento de Dios, que andábamos en esas discotecas, que andábamos en los bailes, que andábamos en los bares, ¿por quién usted cree que estábamos siendo manipulados? Por Satanás. Él es el que dirige la corriente de este mundo. Y él está contento. Este ignorante ya lo tengo listo. Entonces esa es una de las consecuencias, hermano, del analfabetismo bíblico. Por eso cuando la persona conoce las Escrituras, rompe con eso, hermano. Con esa consecuencia de ser manipulado o seguir la corriente de este mundo que es dirigida por Satanás. Miren la importancia, hermano, de conocer las Escrituras. Y aún, hermano, dentro de las congregaciones, cuando tenemos ideas a veces no muy claras, podemos a veces variar, ¿no? Podemos variar, pero eso lo vamos a ver a continuación. Afectaciones en la iglesia por el analfabetismo bíblico. También la iglesia local afectada con el analfabetismo bíblico sufrirá por la inmadurez de sus miembros. Eso es una consecuencia, hermano, del analfabetismo bíblico, la inmadurez de los miembros. Y lo vemos en Hebreos 5, del 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vemos, hermanos, que una de las consecuencias de lo que es el analfabetismo bíblico, el desconocimiento, el no escudriñar las Escrituras, la ignorancia de ciertos puntos de la Biblia, es la inmadurez en los miembros cualquiera de nosotros. Todos somos miembros. Y vemos un ejemplo claro en Hebreos, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. Imagínense eso, hermano. 20, 30 años en los caminos del Señor, debiendo ser ya maestros. Tengo que volver nuevamente a empezar desde abajo. Tengo que darle lechita, porque no son capaces de comer el alimento sólido que son para los que han alcanzado la madurez. Pero obviamente alcanzaron la madurez porque eran personas que escudriñaban las Escrituras. Eran personas que se metían con el Señor ahí a escudriñar día tras día. Esto me recuerda, hermano, una vez, y lo voy a decir porque no voy a decir nombre, ni nadie de aquí lo conoce tampoco. Un hermano en una ocasión me pregunta, un hermano líder de una congregación, predicador de tiempo completo en una congregación, me hace una pregunta que después me puse a analizarla y yo me pregunto, ¿cómo él me puede preguntar eso a mí? Y él me decía, hermano, ¿cómo usted hace? Pues yo lo veo activo en las cosas del Señor, yo lo veo subiendo esto, yo lo veo subiendo lo otro, y yo no tengo tiempo, hermano. O sea, una persona que tiene tiempo completo en la obra
le dice a otro que se levanta a las 4 de la mañana y llega a las 10 de la noche a la casa, que cómo yo hago para sacar tiempo para Dios. No estás escudriñando, tienes todo el día para meterte a escudriñar las Escrituras y no estás haciendo tu trabajo. Esa es la respuesta, hermano. Sencillo. Entonces es importante, hermano, que escudriñemos las Escrituras, hermano. Es la única forma que la persona va a alcanzar cierto grado de madurez. Vemos aquí en la imagen que hay un bebé gateando y en la parte superior ya hay una persona que es el maestro. Bueno, estos miembros de esta congregación debían estar arriba, pero habían pasado los años, no fueron diligentes en el estudio de la palabra y todavía eran bebés espirituales. Esa es una de las consecuencias, hermano, de no escudriñar la palabra de Dios. Otra de las afectaciones en la iglesia por el analfabetismo bíblico, que serán susceptibles al engaño. Y esto lo vemos, hermano, y los hermanos que tienen mucha más experiencia a diario, hermano, a diario. Hermanos que están en los caminos del Señor, pero están escuchando otras voces. Pero como ellos no tienen un conocimiento claro de la doctrina, entonces muchos de ellos se dejan llevar por esas voces. Efesios 4, verso 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, hermano, los niños fluctuantes vemos que son esos que fluctúan. Obviamente fluctúan porque no hay un conocimiento claro, no hay una certeza clara de lo que ellos están creyendo, hermano. Cuando tú tienes una certeza clara de lo que tú crees, hermano, créame que a ti nadie te mueve de tu postura, porque tú estás claro en lo que estás creyendo, tú estás claro en lo que has visto en la Biblia, y nadie te saca de ahí, hermano. Pero si tú no estás claro y viene por allá el testigo de Jehová o viene por allá el pentecostal y te pone la mano, siente la unción, tienes que caerte en el piso a revolcar, ahí quedas revolcado, hermano, por el desconocimiento o el analfabetismo bíblico que existe en esa persona. Entonces son niños fluctuantes, hermano, niños fluctuantes. Miren la importancia, hermano, de escudriñar las Escrituras para que estas afectaciones no nos afecten a nosotros. Es muy importante que estudiemos la Escritura, fundamental. Otra de las afectaciones, hermano, por el analfabetismo bíblico, viene siendo que estas personas son propensos a la apostasía. Son muy propensos a la apostasía. La persona que desconoce la palabra de Dios es propenso, hermano, a la apostasía. Hechos, capítulo 2, verso 42, dice la palabra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire lo importante, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? La misma que Jesús le enseñó a los apóstoles. Lo único que la Biblia le dice es la doctrina de los apóstoles, pero es la doctrina que Jesús le enseñó a ellos y por ende la misma que nosotros debemos seguir. O si tú no conoces la doctrina de los apóstoles y no perseveras en la doctrina de los apóstoles, puedes caer fácilmente en apostasía, en apartarte de la fe verdadera en Cristo Jesús por otras ideas extrañas o erróneas. Miren, hermano, lo importante que es escudriñar la Escritura. Como le decía un momento, el Señor nos dejó un libro, hermano. El Señor nos dejó un libro. Ese libro hay que leerlo. Y esto no es competencia de quién sabe más, quién sabe. Esto es cuestión, hermano, de la salvación. Se trata de eso, hermano.
la salvación. Y si usted no está claro en lo que usted cree, hermano, usted puede fácilmente apostatar de la fe, apartarse de la fe verdadera en Cristo Jesús. Es muy importante, hermano, que escudriñemos día tras día para no caer en estas situaciones. El antídoto, hermano, el antídoto de Dios para la analfabetización bíblica. Dice que el antídoto comienza por el individuo. La solución es llenarnos del sagrado mensaje. Esa es la solución. Llenarnos del sagrado mensaje. Para no tener las consecuencias que vimos a su momento, para no caer en apostasía, para no estar allí como quien va a la oscuridad y estrellarnos con todo, para no sufrir de eso, hermano. El antídoto es llenarnos del sagrado mensaje. Aprender bien el contenido y propósito de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras. Salmo 119, versos 97 y 98, dice la palabra: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Vemos, hermanos, que es importante conocer la palabra de Dios. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Y para aprender bien el contenido y propósito de la Escritura, vemos Timoteo, 2 Timoteo 3:15, el último verso que vamos a ver, pero creo que es uno de los versos más fundamentales de este mensaje. Dice la palabra: y que desde la niñez, desde muy temprano, gloria a Dios por aquellos que empiezan temprano en los caminos de Dios a ser instruidos en la palabra. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Mire para qué, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué te pueden hacer sabio? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pregunta, hermano: ¿tendrá importancia conocer las Sagradas Escrituras? Mucha importancia, hermano, en la vida cristiana. Fundamental, hermano. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Fundamental, hermano, en la vida cristiana, que cada uno de nosotros comience a desempolvar la Biblia. Un rato, 10, 15 minutos al día, media hora, antes de acostarse, para que no caigamos, hermano, en ignorancias y podamos ser manipulados, podremos caer en apostasía, podremos ir por un camino oscuro que no es el camino que Dios nos está marcando que sigamos. Pero todo eso, hermano, es cuando tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Dios lo bendiga, hermano, en este hermoso día, y que la paz de Dios, el amor y la gracia esté con cada uno de ustedes. Yeah.